teniendo en cuenta que no tenemos mucha más noticia que, bueno, que como has dicho, están en Acción de Gracias en Estados Unidos, lo cual repercute en una mayor tranquilidad de la economía, vamos, si te parece, a hablar de algo que seguramente a muchos de los oyentes les interesa, porque o muchos están metidos en alguno, o muchos están pensando en meterse en alguno, que es precisamente de lo que estamos hablando, es de los fondos de inversión, ¿no? Algo que está en la calle, es un concepto que está en la calle, que la gente parece creer saber lo que es, pero seguramente no lo saben del todo, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte, Luis, es ¿qué es exactamente un fondo de inversión? Pues mira, un fondo de inversión, sin entrar en conceptos técnicos, es un grupo de inversores que juntan su dinero para que una gestora los invierta de forma igual para todos y de forma porcentual para todos. Imagínate que tú, Pau y yo, pues tenemos 3.000 euros cada uno, los juntamos 9.000 euros, y yo decido que esos 9.000 euros, con 1.000 compraremos acciones de Nvidia, con 1.000 compraremos acciones de Telefónica, con 1.000 del Santander, y así hasta los 9.000 euros. Entonces, pues nosotros nos llevaremos cada día, esto se valora a un precio determinado en función de lo que hayan hecho esas acciones. Si nosotros, por hacer esto, pues, o el que gestiona por hacer esto, cobra una comisión, pues se descuenta esa comisión. Si hemos comprado acciones de Nvidia, como te he dicho, se descuenta el tipo de cambio euro-dólar cada día, y cada día nos da un precio, ¿vale? Pues eso mismo, a lo grande, en fondos de inversión, o SICAVs, o incluso planes de pensiones que tienen el mismo funcionamiento, con personalidades jurídicas diferentes y con algunas diferencias fiscales, pero un fondo de inversión concretamente es eso, es decir, un paquete de inversores que juntan su dinero para que una gestora, en función de una política de inversión determinada, pues invierta ese dinero. Esa política de inversión puede ser inversión en renta fija española, inversión en bolsa española, inversión en bolsa mundial, inversión en mixta entre bolsa y renta fija, inversión en letras del tesoro suizas, ¿vale? La política de inversión marcada. Entiendo. Pero Luis, una de las cosas, así como me lo has contado, parece todo muy positivo, ¿no? O sea, bueno, yo meto un dinero a alguien que me lo gestione y que me va a producir más dinero, ¿no? Porque en principio lo va a invertir de manera correcta en empresas que crecen y bueno, pues ese dinero, ese valor me va a repercutir positivamente a mí. Pero entiendo que imaginemos, por ejemplo, pongámonos en el caso negativo. Imaginemos que nosotros, como tú decías, Pau, tú y yo, cogemos y metemos 3.000 euros cada uno en Nvidia, por ejemplo, en esta empresa. Pero Nvidia de repente quiebra. ¿Quién se hace responsable? ¿El que gestiona? ¿Te devuelve el dinero? ¿No te devuelve el dinero? ¿Qué desventajas puede haber en un fondo de inversión? A ver, los fondos de inversión tienen el riesgo que marca la política de inversión en la que están. Si tú inviertes en un fondo de semiconductores, como podría ser el caso que tú has puesto de Nvidia, un fondo tecnológico, pues si las empresas tecnológicas van mal, pues tú afrontas esa pérdida. Es decir, imagínate que un fondo tecnológico tiene 100 empresas y de esas 100 quiebran 20 y el resto se mantiene igual, pues tú has perdido un 20% de tu inversión. O que todas esas empresas caen en bolsa un 20%, tú has caído un 20%. Lo que tiene que hacer el inversor es adecuar los fondos que compra al riesgo que puede asumir. Ventaja, por ejemplo, de los fondos de inversión muy grande, que no tendríamos comprando nosotros directamente acciones. Bueno, tiene varias ventajas, ¿eh? Después te iré también a los riesgos, a los inconvenientes, pero es que tiene más ventajas que inconvenientes, muchas más. Una de las ventajas es precisamente que los mínimos de inversión. Normalmente no hay mínimos de inversión, o son muy poquitos. Por lo tanto, tú en una cartera de inversión puedes tener el fondo de semiconductores, pero también tener un fondo de letras a ultra corto plazo, o un fondo monetario que te dé un 3-4%, entre comillas, asegurado. Puedes tener también un fondo que invierta en empresas de Japón. Puedes tener un fondo... Y eso, con a lo mejor 9.000 euros puedes tener 9 fondos de inversión diferentes, o con 100.000 euros tener también esos mismos 9 o 10, porque al final no hay un mínimo de inversión. Nosotros, por ejemplo, en nuestras dos carteras, pues en una tenemos 30 fondos de inversión y en la otra 17 o 18 fondos de inversión diferentes, ¿vale? Para que te hagas una idea. Se puede diversificar muchísimo, por lo tanto reduces mucho el riesgo. Es verdad, el riesgo evidentemente lo asume el inversor, ¿vale? Tú
Pero claro, tú simplemente es que dejas en manos de la entidad la gestión, pero no el riesgo. Correcto, pero fíjate que el ejemplo que tú has puesto de que quiebre Nvidia, ¿vale? Si tú haces la inversión directa en acciones tienes mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque una familia normal, ¿cuántas acciones puede tener? Pues 6, 7, 8... en cambio, dentro de un fondo de inversión, que a su vez el fondo de inversión tiene 100 empresas y tú tienes 15 fondos de inversión, pues que ahora Nvidia ni te enteras. ¿Vale? Claro, por lo entiendo. tanto, reduces muchísimo el riesgo al diversificar. Evidentemente, además, si eliges un buen fondo de inversión, ¿vale? Porque hay unos 49.000 fondos de inversión para invertir con ficha española, ¿vale? Sí. Si tú entras en Morningstar, que es una plataforma pues de calificación de fondos, donde puedes ver muchas cosas sobre los fondos y es gratuita. La versión gratuita es más que de sobra para un cliente normal. Tú entras ahí, vas al buscador de fondos y te salen 49.000. Hay muchos filtros en los que buscar, que si tú sabes pues cómo seleccionar fondos, pues es muy útil. Si no, pues para eso estamos nosotros, claro, también. Pero bueno, hay 49.000. Dentro de esos 49.000, pues te diría que a lo mejor, ahí no te sé decir el porcentaje, pero hay muchos que son muy malos fondos de inversión, ¿vale? Claro, que supongo que ahí es donde entran las desventajas, ¿no? Que es el equivocarse, ¿no? Claro, que te lo venden como que es bueno. Esto normalmente, y sin decir nombre, normalmente la gran banca comercial española, sobre todo en los últimos años, que con los depósitos no sacaban rentabilidad, pues ofrecían fondos de inversión y que son muy malos, pero muy, muy malos. Además, como en Morningstar precisamente, hay más, Morningstar, en Rankia, en Uniens, en Finex, que han cambiado de nombre, en Citywire. Hay muchas plataformas gratis en las que puedes comparar fondos. Y tú vas a comparar cualquier comparativa y verás poco fondo de la gran banca española, ¿vale? ¿De acuerdo? Y eso, la gente tiene que saber que cualquier inversor puede acceder a fondos internacionales, pues de Fidelity, de UBS, de Reuters, de Lombia, de Rothschild, ¿vale? De cualquier gestora internacional que tenga fondos abiertos en España, que ya son muchísimos, insisto, hay 40.000 fondos de inversión que puede invertir un inversor español, pues puedes invertir en fondos muy, 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 muy buenos, de mucha calidad, sin mínimos, gestionados por los mejores gestores del mundo. Claro, si tú vas a tu banco, donde tienes la nómina, y dices quiero un fondo de inversión, pues te van a vender el que le interesa. Y ahí es donde está el inconveniente. Si el inversor no coge y compara ese fondo que le ha ofrecido cualquier banco con la misma política de inversión, no vale comparar un fondo de bolsa española con un fondo de renta fija asiática, ¿vale? Vale. Pero si tú vas a mirar fondos que invierten en activos similares, tú puedes buscar esa comparativa, insisto, por ejemplo, en Morningstar y ver dónde está situado el fondo que te ofrecen. Evidentemente, si es malo, no lo compres. Claro. No solo son malos o buenos por la rentabilidad que han dado, ¿vale? Y nosotros como profesionales analizamos mucho más, de hecho hablamos con los gestores, sean de donde sean. Tenemos reuniones con gestores internacionales y con sus delegados en España, pero también con ellos directamente, con cierta periodicidad, porque al final no solo el resultado, pero evidentemente si un fondo durante 5 años lo hace peor que su categoría, es que es un fondo malo, claro, ¿vale? Si lo hace un año, pues puede ser por 1000 historias, que es ahí cuando hablamos con el gestor, vemos la cartera cómo ha variado, ¿vale? Vemos pues el motivo por el que lo haya hecho peor. Pero si es de forma recurrente, como pasa muchísimo, pues directamente es un mal fondo de inversión. Y ahí está el riesgo. Pero el riesgo ahí ya depende un poquito más del inversor que no del fondo. El fondo en sí es un producto, te diría que es el mejor producto, fondos, SICAV, para invertir un cliente normal, incluso gran cliente. Nosotros que gestionamos SICAVs para pequeños y para grandes clientes, pero dentro invertimos en fondos, también invertimos directamente en empresas, pero también invertimos en fondos y nos dedicamos a eso. O sea, que date cuenta que realmente si no el mejor producto de inversión, poco le faltaría, y para mí creo que es el mejor para la mayoría de casos. Entonces, Luis, a mí ahora me sale una pregunta, ¿no? Que es que si vale, tengo que invertir, bueno, parece por lo que me cuentas que los fondos son algo positivo. Pero imaginemos que yo creo que no tengo que depender, por ejemplo, de una entidad gestora que me gestione mi inversión. ¿Hay alguna alternativa? ¿Algunos fondos, como decías, no sé, por ejemplo, los fondos indexados, por ejemplo, no sé si podemos hablar también un poco de eso, como esa alternativa bueno, yo me gestiono mi propia inversión
y cuáles serían los mejores fondos para invertir de manera que no me requiera tampoco mucho conocimiento y mucho trabajo, pero que me dé una rentabilidad que, por mucho que no sea muy alta, que sí sea segura. Vale. A ver, los fondos indexados, que también son fondos de inversión, por lo tanto también entran en esas ventajas. La diferencia es que no están gestionados, ¿no? Tengo entendido. No están gestionados de forma pasiva, es decir, sí que tiene que haber una gestora que compre los activos que hay dentro de ese fondo, pero no lo hacen en función de lo que ellos creen, sino que lo hacen en función de cómo están repartidos los índices bursátiles. El ejemplo más claro, un fondo del IBEX 35. Lo que hace el fondo es comprar las 35 empresas del IBEX con los pesos que también tenga el mismo IBEX, porque en el IBEX cuando dicen el IBEX ha subido un 1%, podría en el IBEX subir una empresa un 3% y el resto bajar. ¿Por qué? Porque hay empresas que pesan mucho, que en el cálculo del IBEX sus movimientos pesan muchísimo más que otras. Por ejemplo, Inditex, Iberdrola, Santander, Celnex no tanto porque ha caído, Telefónica no tanto como ha caído, Endesa, son empresas que tienen mucho peso en el IBEX. Por lo tanto, lo que hace el fondo indexado del IBEX 35 es comprar esas empresas. También compra la Siemens Gamesa o la Meliá, cuando además en Mallorca, pero muy poquito porque el movimiento de Meliá dentro del IBEX su porcentaje es mucho, claro, entiendo, porque su porcentaje dentro del IBEX es muy bajo. Correcto. Entiendo. Entonces compra las 35 empresas o derivados de esas empresas, ¿vale? Pero compra las 35 empresas. Y aquí sí que es muy fácil ver el que es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver la evolución del índice y del fondo pasivo y tienen que ir muy parecido. Evidentemente el fondo pasivo irá un pelín peor que el índice. ¿Por qué? Porque hay una pequeña comisión de gestión, ¿vale? Es decir, que esa compra de esos activos, pues cuando el fondo va a Bolsa de Madrid, en el caso de un fondo del IBEX, tiene que pagar una comisión, unas custodias, etcétera, llevarse un pequeño beneficio, muy pequeñito en fondos pasivos es muy pequeñito porque el trabajo que hacen es mínimo, no entra ahí la calidad de gestión ni el análisis ni nada, simplemente tienen que replicar un índice, la comisión de gestión es muy pequeñita, pero por lo tanto lo hacen un pelín peor que el índice. Si ves que el índice, que lo hacen bastante peor que el índice, es que es un mal fondo indexado. Por lo tanto, es fácil cambiar a otro. El otro día había en Twitter un usuario que comparaba un ETF del Nasdaq con el Nasdaq y lo hacía bastante peor. Pues ves a otro ETF del Nasdaq. ETF son fondos pasivos, ¿vale? Normalmente se llaman, son ETFs porque además tienen un funcionamiento un poquito diferente. No tienen las ventajas fiscales que tiene el fondo tradicional, la mayoría de ellos, pero bueno, también que sepas que también puedes invertir. Es verdad que ya te digo, la mayoría de fondos pasivos son en formato ETF y la desventaja fiscal de los ETF respecto a los fondos tradicionales es que no puedes traspasar uno a otro. Es decir, tú tienes un fondo de bolsa española y crees que la bolsa española, o tu asesor cree que si tú no te metes, tu asesor cree que la bolsa española no va a ir bien y lo traspasa a un fondo de bolsa americana o directamente a un fondo de letras del tesoro pensando para proteger y no estar invertido en bolsa, no tributas, ¿vale? Ese traspaso no tributas, el ahorro fiscal te sigue capitalizando, después cuando lo llegas a vender para llevártelo a tu bolsillo sí que llegas a tributar, pero todos los movimientos de traspaso no tributan, en cambio el ETF, el fondo pasivo cotizado, sí que es una venta y una compra y sí que tributa, sí que tiene una comisión de compra, una comisión de venta, ¿vale? Que normalmente el resto de fondos no lo tienen. De hecho, la ventaja fiscal de los fondos de inversión es muy, muy, muy grande, pero si la pierdes, si lo haces vía ETFs. También hay fondos tradicionales pasivos, pero muy poquitos, muy poquitos. Lo normal es que esté en formato ETF y pierdes la ventaja fiscal de los fondos. Pero aún así, si tú te haces una cartera de ETFs a largo plazo, que no la vayas a tocar mucho, porque quieres tener diversificado y tienes un ETF de España, uno de Alemania, uno de Estados Unidos, o uno de la zona euro, uno de Japón, pues ahí lo que te tu cartera va a subir como suben las bolsas mundiales y sin sacar una rentabilidad extra, que es la que te podría sacar un buen gestor, pero tampoco tener una rentabilidad más baja, que es lo que te haría un mal gestor. De acuerdo, Luis, pues nosotros lo vamos a tener que ir dejando por aquí porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿no?, las ventajas y desventajas tanto de los fondos de inversiones como los fondos indexados o los ETFs para todos los oyentes. Y bueno, Luis, no me queda otra que despedirme de ti y desearte un buen fin de semana.
Pues igualmente, de todas formas, si podemos, si la actualidad nos deja un poquito más, la verdad es que es un tema a profundizar un poquito y podemos seguir hablando de este tema y de otros productos de inversión en los días en los que la actualidad nos deje, si te parece, Pau. Me parece una gran idea. Luis, nosotros nos escuchamos el viernes que viene. Chao. Genial, buen fin de semana. Buen fin de semana, hasta luego. Hasta luego.